Quiero compartir con ustedes Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Le doy un minuto que busquen su Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy vamos a ver, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Por medio de la palabra de Dios nosotros entendemos que fueron creados los cielos y la tierra, las cosas visibles, invisibles. Todo se sujeta a la palabra de Dios. En este pasaje que estamos leyendo dice, lo primero que expresa es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la palabra de Dios salió, está actuando, Dios la envía, no volverá al vacío. Esa palabra comienza a actuar, comienza a trabajar en la vida, en el lugar, en el ambiente, a lo que fuera que Dios la envíe. Esa palabra que es viva comienza a actuar, se manifiesta. Y dice que es eficaz. Así que la palabra de Dios no solamente se mueve y actúa, sino que va y hace lo que debe hacer. Si esa palabra es una palabra de sanidad, va en la persona y trabaja en la persona hasta que la persona reciba su sanidad. Si es de liberación, viene a la persona o al ambiente de su casa. Usted suelta una palabra de liberación en su casa y esa palabra queda en su casa trabajando hasta que libera el ambiente de su casa. El profeta Ezequiel habla también de la palabra de Dios, que él vio un rollo que fue a un lugar. ¿No? Él relata cómo actúa la palabra de Dios, el poder que tiene. Y por detrás y por delante del rollo había bendiciones y maldiciones. Y a donde iba, esa palabra actuaba. Entonces la palabra de Dios es como un misil que Dios envía a un lugar y donde queda, donde Dios la envía, actúa. Por eso nosotros también vemos que las personas pueden decir, la palabra que me diste, la palabra que me compartiste, esa palabra de Dios que me diste, me recuerda todo el tiempo, viene a mi mente y trabaja en mi vida y me acordé de esa palabra. ¿Qué pasó? Es que la palabra de Dios es viva. Y cuando usted suelta la palabra de Dios, está trabajando. Nosotros aconsejamos a la gente a los líderes sobre todo, que cuando va a hablar con otra persona o va a ministrar a alguien, vaya con una palabra de Dios. Porque las personas podrán refutar su palabra. Podrán no estar de acuerdo con la palabra que nosotros expresemos. Pero cuando vamos con la palabra de Dios, no podrán hacerle frente. Al principio la negarán, al principio la resistirán, pero esa palabra es viva y trabaja como un martillo y golpea el corazón y golpea la mente y golpea y trabaja, es viva. Ahí está, en el corazón, en la vida, en el ambiente, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que es enviada, ella sigue trabajando y actuando, y es eficaz. No volverá a Dios vacío, sino que hará y será prosperada en el lugar donde Dios
la envidia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y nos dice también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Las espadas de dos filos en el tiempo antiguo hoy ya casi no se ven. No se puede ver algún cuchillo de dos filos, alguna daga, puede ser. A esas personas que van al campo, les gusta ir de cacería, ¿no? Pero tienen una particularidad. Una es que corta hacia adelante y hacia atrás, corta en dos sentidos. Y tiene otra particularidad más, la espada de doble filo, que puede penetrar más fácilmente, puede atravesar a una persona más fácilmente. Una espada de doble filo, no sé si vio alguna película. ¿Vieron esas películas donde los romanos con su espada le atravesaban con tanta facilidad, ¿no? Y le atravesaba hacia el otro lado y le volvían a sacar con facilidad. ¿Por qué? Porque es una espada de doble filo. De doble filo, puede penetrar la carne y atraviesa ahí sin ningún impedimento, y sin ningún impedimento vuelve a salir. Pero dice que la palabra de Dios es más cortante, más cortante. Si las espadas de dos filos son cortantes, la palabra de Dios es más cortante todavía. Porque no solamente atraviesa la carne, y dice el escritor, no solamente atraviesa las coyunturas, las uniones de los huesos, sino que también atraviesa el alma, atraviesa el espíritu. Es tan filosa, es tan poderosa esta palabra. Es tan poderosa, es más afilada que una espada de doble filo. Una espada de doble filo puede atravesar la carne, pero esta palabra puede atravesar la carne y puede atravesar el alma y puede atravesar el espíritu y puede dejar al descubierto los pensamientos y puede dejar al descubierto las intenciones que hay en el corazón de cada persona. Qué filosa que es esta palabra. Yo la tengo que tener. Y usted también. Y usted también. Esta palabra es un arma poderosa. Es un arma poderosa. Pero déjeme decirle que cuando la palabra de Dios atraviesa nuestra carne, como todo objeto cortante que nos atraviesa en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Nos duele. Sentimos su efecto en nuestras vidas. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios, no deja de ser un arma. Entonces, las personas que viven en la carne, cuando la palabra de Dios ingresa a nuestra carne, nosotros nos sentimos impactados por ellas, nos sentimos afectados por ellas, nos duele a veces. Si la persona vive en la carne y la palabra de Dios le es enviada a su vida, esa persona siente como la palabra hiere. Se siente que le duele esa palabra. Ay, me dolió lo que me dijiste. Me dolió, esa palabra es muy dura para mí. Esa palabra que me diste, esa palabra me confronta. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la carne, vivimos en las obras de la carne, la palabra de Dios, que es una espada, penetra la carne. Y la carne se duele, se siente. Déjeme leerle lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. En Gálatas 5, 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando una persona practica estas cosas, anda en la carne y recibe una palabra de Dios, se siente confrontado por él. Por eso las personas que andan en la carne, o los creyentes que andan en la carne, les cuesta estar en los lugares donde la palabra de Dios es expuesta. Porque sus obras, sus hechos, su vida quedan al descubierto por la palabra de Dios. Porque saben, no, si me voy a la iglesia, seguro Dios me va a hablar y me va a decir, me va a confrontar con la realidad de mi vida. Que tengo que dejar el chisme, que tengo que dejar la mentira, que tengo que dejar el engaño. Entonces huyen de esos lugares o huyen de las personas que tienen la palabra de Dios en sus vidas y en sus bocas. Porque no quieren ser confrontados por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos sucede, y seguramente a usted también, que hay personas que huyen de nosotros, nos ven allá en la esquina y se van por el otro lado? Porque te relacionan con la palabra de Dios. Las personas que andan en la carne te relacionan con la palabra de Dios. Yo no quiero que Dios me hable, yo no quiero que Dios me confronte, yo no quiero que Dios me toque. Entonces huyen de tu vida, huyen de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, porque no quieren sentirse confrontados, porque duele. Cuando la palabra de Dios penetra tu carne, te duele. Te duele si andás en la carne. Te duele si vivís en la carne. Te duele si andás en estas obras. Te duele. Y las personas se sienten dolidas. Y te bloquean en el WhatsApp. Y te bloquean para que no le manden mensaje, más una palabra. No, me manda palabra. Te bloquean para que no recibir la palabra. Entonces te bloquean en el Facebook. Porque no quieren sentirse confrontados por la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios atraviesa a las personas carnales, sienten el impacto de esa palabra. Y sienten que les duele. Por eso esas personas huyen. Por eso también el apóstol Juan escribió en Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso las personas huyen de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Huyen con todo. El que hace lo malo, huye. A todos nos pasó en algún momento, cuando eras más joven que ahora. Huía también de la palabra de Dios, porque no quería que Dios me confronte con la realidad de mi vida, porque andaba en tinieblas, andaba en oscuridad y no quería que esa palabra penetre en mi corazón. Después de atravesar la carne, la palabra de Dios atraviesa el alma. El alma es el asiento de la voluntad y las emociones. Y cuando la palabra llega al alma, si el alma está herida, si el alma está lastimada, si hay cosas en el alma ahí que están afectando la vida, el alma se siente también confrontada por la palabra de Dios. Si el alma está herida, si tiene rencores, si tiene resentimientos, cosas no resueltas, la palabra de Dios expone las heridas que hay en el alma, que hay en el corazón.
Si hay rebeldía hacia Dios, la palabra de Dios la expone. Entonces la persona se siente confrontada también cuando hay cosas en su alma. Cuando yo era muy jovencito, tuve un accidente en mi pierna y tengo una cicatriz bastante grande acá en mi pierna, y habían entrado astillas y había entrado algunas esquirlas, unos vidrios, un accidente que tuve. Y cuando fui al doctor, me tuvieron que limpiar la herida. No podían cerrar, coser la herida nomás, sino que tuvieron que sacar todo ese vidrio que ingresó en la pierna. Yo no sé cómo entró todo el vidrio ahí, cómo entró toda la astilla justo en el mismo lugar. Pero tuvieron que sacar eso y tuvieron que cepillar. No saben el dolor, ni por más que me hayan puesto anestesia todo alrededor de la herida. Sentir que te cepillan y te cepillan la herida, porque si dejan eso, cierran la herida y eso se infecta. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios cuando tiene que sacar esas cosas, esas escorias, esos rencores, esos resentimientos, esas cosas no resueltas en nuestras vidas, esa falta de perdón. Y duele que alguien ponga algo en la herida, duele, pero a veces es necesario. Y lo que hace la palabra de Dios es como a mí me hacían los enfermeros y los doctores, ese cepillo que pasaba por mi herida para sacarme toda esa mugre. Y así la palabra de Dios actúa en el alma, para sanar el alma. Y es necesario que sea así. Es necesario que el alma permita que la palabra de Dios actúe en su vida. Actúe. En Jeremías 30, Dios dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Jeremías 30 del 12 al 17. Así que la palabra de Dios viene a sanar el alma. Pero duele cuando la palabra la penetra, la atraviesa. Pero si la persona está sana en su alma, recibe paz, recibe gozo, recibe felicidad. Y ese es el efecto que tiene, el efecto secundario de la palabra de Dios. Es esa palabra que viene a sanarnos. Al principio duele que Dios te escarbe la herida y saque las escorias, saque los rencores y que Dios vuelva a traer a memoria en nuestra mente y en nuestro corazón esas cosas que todavía están sin resolver. Y duele, pero después produce fruto de paz, produce fruto de gozo, produce fruto de sanidad y restauración. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es un medicamento eficaz para tu alma. Es lo que necesitas. Así que permite que esa palabra penetre tu alma, para que tu alma sea sanada, restaurada. Pero es más, dice la palabra de Dios, que no solamente queda ahí, sino que atraviesa el espíritu. ¿Qué arma poderosa es esta que puede llegar hasta el espíritu del ser humano? Y el espíritu es donde Dios se comunica con nosotros. El espíritu somos nosotros. El espíritu es donde Dios nos habla. Cuando Dios te habla a tu espíritu. Cuando Dios te habla, se comunica por tu espíritu.
Y cuando la persona peca, su espíritu se corta la comunión entre el Espíritu de Dios y el espíritu de la persona, y el espíritu de la persona muere, espiritualmente muere, y no puede oír a Dios, no puede escuchar a Dios y no puede tener comunión con Dios. Y cuando la palabra de Dios viene a una persona que está muerta espiritualmente, viene a restaurarla, viene a darle vida, viene a restablecer la comunión con el Padre. Jesús dijo: mi palabra es la que da vida. Cuando la palabra de Dios atraviesa el corazón, atraviesa el espíritu de una persona que está muerta en su delito y su pecado, y en su maldad y en su inmoralidad, esa palabra tiene el poder para transformar su vida. Y el cambio comienza desde adentro hacia afuera. El cambio comienza cuando la palabra de Dios atravesó el espíritu y la persona lo recibe. Y la persona recibe y permite que esa palabra actúe en su vida. Comienza a recibir vida y su espíritu comienza a vivificarse. Comienza a restaurarse y comienza a oír a Dios. Y comienza a tener ánimo y ganas de tener comunión con Dios. Y comienza a sentir una desesperación en su interior por las cosas de Dios, por congregarse con ustedes, porque ustedes están vivos, han venido a la casa de Dios. Porque ustedes tienen hambre de Dios, porque la palabra de Dios actúa en ustedes, han tenido esa desesperación por estar en esta tarde, en este lugar. Porque la palabra de Dios vive en ustedes. Entonces han venido a escuchar a Dios y Dios hoy está hablando a tu vida. Dios está hablando a nuestras vidas. El apóstol Pablo les escribió a los Efesios, en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, todos nuestros pensamientos y las intenciones del corazón quedan expuestas. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, quedamos al descubierto. No hay nada que se pueda ocultar a Dios. A veces nos sucede que cuando estamos ministrando la palabra de Dios, la gente podemos percibir por sus actitudes, por su expresión, que la persona está diciendo en su vida: ¿cómo este sabe lo que yo pienso? ¿Cómo esta persona sabe cuáles son las intenciones de mi corazón? No lo sabemos. Pero es la palabra de Dios que cuando la exponemos, cuando la enviamos, cuando actúa, empieza a sacar a luz los pensamientos. Empieza a sacar a la luz la intención verdadera que hay en el corazón. Por eso a veces decimos: Dios sacará todas las cosas a la luz. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Y aún los pensamientos, aún lo que la persona está pensando, mire que eso es algo que no hay máquina construida que pueda sacar a la luz los pensamientos de la gente. Y menos la intención que tiene. Porque las personas a veces vienen, no todas vienen con una buena intención. No todos a veces se acercan a usted con una buena intención. No todos se acercan a la casa de Dios con una buena intención.
Pero cuando la palabra de Dios es soltada, aún esas intenciones que están ocultas en el corazón quedan al descubierto. Y es más, ¿cuántas veces usted y yo ignoramos las intenciones de nuestro corazón? A veces no nos damos cuenta que nuestras intenciones no son correctas, que la intención de nuestro corazón no es sana, que la intención que hay en nuestro corazón no es pura, que hay otras cosas que nos mueven, que hay otras cosas, que hay otra intención detrás de cada palabra, de cada comportamiento o de lo que hacemos. No sé si me explico. Pero hay veces, a mí me sucede, que cuando Dios envía su palabra a mi vida, me doy cuenta que hay cosas que estoy haciendo que no tienen una intención sana o una intención correcta. La intención a veces es egoísta. Hay intenciones egoístas. Creo que son buenas, pero cuando viene la palabra de Dios me muestra que es una intención egoísta. Creo que son buenas a veces lo que hago, pero cuando la palabra de Dios viene me muestra que es una intención carnal. La palabra de Dios puede dejar al descubierto la verdadera intención que hay en nuestros corazones. Por eso es importante que usted y yo estemos dispuestos a recibir la palabra de Dios, para que ella nos permita ver lo que realmente hay en nuestras vidas. Permítale a Dios actuar en usted. Permítale a Dios que haga algo en su vida. Permita que la palabra de Dios penetre su vida. Sé que al principio a veces duele. Sé que cuando estamos descarriados o estamos haciendo las cosas incorrectas, la palabra de Dios nos confronta y nos duele, le duele a nuestra carne, nos incomoda. Hay veces cuando soltamos la palabra de Dios sentimos que la persona se siente incómoda, ya se mueve para todos lados. Nos ha sucedido que a veces hasta se paran de golpe y salen de la congregación, porque se sienten confrontados y esa palabra les duele. Tal vez la palabra de Dios al principio te confronte, te duela. Tal vez la palabra de Dios exponga algunas heridas que hay en tu corazón o en tu alma. Pero esa palabra es tan poderosa que te puede sanar, te puede restaurar, te puede vivificar, te puede dar vida. Esa palabra es poderosa, que te puede dar crecimiento, que te puede dar madurez, que te puede ayudar a salir adelante, que te puede mostrar el camino. Deja que la palabra de Dios actúe en tu vida. Dile a Dios: Señor, háblame. Envía tu palabra a mi vida. Aunque me duela, Padre, pero háblame. Aunque lo que me digas me confronte. Aunque lo que me digas, Padre, no sea lo que yo estoy esperando. Porque no muchas veces Dios no nos va a dar una palabra de te bendeciré y te multiplicaré y haré contigo grandes cosas. Sino que muchas veces esa palabra nos confrontará con la realidad de nuestras vidas. De cosas que tenemos que solucionar, resolver, sanar, para que luego Dios nos bendiga. Y para que luego venga esa paz. Y para que luego tengamos gozo. Pero pídele a Dios cada día: Señor, por favor, háblame. Por favor, envía tu palabra. Envía tu palabra a mi hogar. Envía tu palabra a mi vida. Envía tu palabra poderosa. Envíala, Señor.